Hola, bienvenidos a otro capítulo de Notas en Frame. Ya esta vez un poquito más continuo, gracias al tiempo. Sí. Bueno, antes de empezar, quiero agradecerles por seguir pacientes, esperando esta conversación de música de cine. Y por supuesto, una vez más, ya se saben, los comerciales, si les gusta pensar la música de cine así, suscribirse al canal de YouTube, seguirme por las redes, o ya sea por su plataforma de audio, si ahí escuchan el podcast también, y poder construir esta conversación en conjunto, ¿no? Yo les paso las semillitas principales y ya luego lo que se forma con su participación es mucho más rico e interesante. Entonces recuerden suscribirse, escribirme por las redes. Bien, una vez con estos comerciales, vamos a pasar directo al episodio porque creo que al fin voy agarrando velocidad para ponerme al corriente de tantos soundtracks pendientes en la lista. Perdonen si de pronto me ven tomando el cafecito o ya saben, mirando aquí porque se ha comprobado que soy muy buena divagando. Eh, el día del capítulo de hoy va a estar denso, así que los invito a tomarse también un café porque está muy interesante. De una película que quizá a lo mejor muchos no la han visto, es una producción de Netflix. Pero, a ver, vamos hoy a hablar de Remarkably Bright Creatures, una producción, como les decía, de Netflix, basada en una novela relativamente nueva, del 2022, de Shelby Van Pelt. Sí. Y, a ver, el soundtrack, este capítulo sobre este soundtrack me emociona por varios motivos. Eh, el primero, que finalmente vamos a salir de los canónicos compositores sobre los que el mundo fílmico parece girar. A ver, no tengo nada en contra de ellos. De hecho, sabrán ustedes que la mayoría yo los quiero mucho, así como si fueran mis compadres, ¿verdad? Pero, pues sí, sí, sí. Pero me emocionan nuevos nombres porque me da esperanza de que esa tan famosa distribución de lo sensible comienza a tomar nuevos participantes. Entonces, hoy hablamos de la composición de Deacon Hinchliffe, que quizá les suene de The Lost Daughter y Peaky Blinders, que no he visto esa serie, por cierto, ya sé. Eh, Fíjense, no me animé a hacer capítulo de Peaky Blinders, de la película que salió recientemente en el cine, pues porque no he visto la serie, pero tengo muchas ganas. Además, escuché el soundtrack y me parece muy bueno, me parece muy bueno. Pero bueno, no sé, cuéntenme en los comentarios y si nos aventamos un capítulo de Peaky Blinders, porque creo que también tiene mucho potencial, me encanta. Aparte está muy pegado a la historia y eso es un perfecto ejemplo de cómo la música es un dispositivo muy fuerte. Bueno, ya, no voy a divagar, les digo. Entonces, bueno, vamos al contexto. A ver, esta es principal prácticamente una película sobre la familia. De alguna u otra forma se conecta con el océano. Esto a mí me encanta. Yo buceaba antes y para mí el océano es otro mundo. Es un mundo dentro del mundo. Bueno, entonces, la familia que se conecta al océano. De hecho, la primera pieza del soundtrack se titula justo así, Ocean. Y comienza con un clarinete bajo precioso que prácticamente predomina todo el soundtrack. ¿Y qué nos dice esto? Pienso que la implementación de un instrumento que tiene esa capacidad de inundar registros tan redondos y a la vez grave, nos habla de una inevitable conexión conceptual entre el océano y la gravedad, la hondura, la profundidad. Esto es fácil de deducir porque por parte de la imagen vemos un océano y el protagonista de la historia, un pulpo llamado Marcellus, que yo lo vi en versión inglés, pero no sé cómo será el doblaje, ya me dirán ustedes, pero yo es que le digo Marcelo. Entonces, cuando la estaba viendo y veía las cosas que hacía, yo de repente era como, no, Marcelo, ¿qué haces? Bueno, me gusta decirle Marcelo. Entonces, bueno, Marcellus, con la forma y las sensaciones que trae el clarinete bajo, representan una profunda e inusual fuerza de conexión que de alguna u otra forma se escabulle en nuestras prácticas para unir las historias que se deben unir, basadas en una de las instituciones más antiguas de la humanidad, la familia.
Y si no me creen que este soundtrack nos ayuda a observar lo que es una huella sonora de un personaje específico, ese concepto me encanta, quiero desarrollarlo, es un buen concepto. Traten de seguir el viaje del clarinete bajo, o mejor dicho, de Marcellus. Entonces, a la mitad tenemos la introducción del tema de la protagonista, Tova's Theme. Aquí podemos encontrar unas cuerdas más delicadas, como si la personalidad de la mujer adulta fuese un poco más suave, delicada. Las cuerdas alcanzan un registro mucho más lírico, pero detalle. Marcelo continúa presente. Es decir, el personaje no existe como tal sin la esencia de esta fuerza de unión que representa Marcelo. Y no es que sin el clarinete bajo las cuerdas no existan, sino que este les termina dando el sentido suave que alcanza a la audiencia. Así como la existencia de esta fuerza de unidad que es Marcelo no existiría sin su personaje complementario. Cafecito. Conforme avanza el soundtrack, tenemos otros puntos interesantes como la inclusión de la nostalgia en la pieza de A Hole in Her Heart. El piano es utilizado en piezas que demandan una emoción melancólica de la audiencia, por supuesto. Aquí creo que es prudente hacer una pausa y esto es como el primer trip que nos vamos a echar a partir de este soundtrack. En general, el piano no solo se utiliza en las piezas melancólicas. De nuevo, pienso en el capítulo de Severance, donde se introduce con un toque de misterio el piano. No sé si se acuerdan, si no se acuerdan, vayan a verlo porque es el mejor capítulo de Notas en Frame. Sí, bueno. En general, intentando vincular ambos, creo que hace mucho sentido de nuevo mirar a nuestras tradiciones, historia y prácticas culturales y la manera en que éstas se instalan en nuestra forma de escuchar y modelar el mundo. Inclusive mucho antes de que la música sonara en las películas. Cuando la cultura era concebida como algo que se tiene o no se tiene, como meramente una posesión material. Llámese acceso a la educación, ornamentos costosos, que determinaban gustos y prácticas que separaban quienes sí y quienes no poseían. Y si les soy sincera, creo que este concepto de cultura sigue vigente para algunas personas, lo cual me parece lamentable, pero bueno. Entonces, sí, los separaba entre quienes tienen cierto grado de cultura y con ello también quienes podían apreciarla y valorarla. De hecho, no sé ustedes cómo se sientan respecto, por ejemplo, yo que estoy en el mundo de música clásica, muchas veces hay muchas ideas malamente colocadas sobre que, no, es que si no aprecia la música clásica es que no, es un inculto, ¿no? Entonces, eso no me parece para nada lógico. Entonces, bueno, por tanto, de alguna forma, este cúmulo de ideas se construye en las cúpulas de intelectuales como eran aquellas otorgadas a los músicos. Porque claro, no todos podían apreciar la buena música. A través de la historia, compositores como Chopin, Liszt, Brahms, esos clásicos que usualmente se ven en los carteles de teatro, ellos, a través del protagonismo otorgado al piano, construyeron esa articulación sociocultural del piano con lo íntimo, que evidentemente nos alcanza hasta el día de hoy. Porque, seamos honestos, escuchen, en alguna escena nostálgica o reflexiva, ¿qué escuchan? El piano. Y por supuesto que su amplio registro y simplicidad tienen que ver, claro. Pero vayamos más profundo. Como siempre los invito a indagar en este canal. Si lo saben escuchar, esto es una herencia de constantes negociaciones. Inclusive en Severance, el misterio se asocia con la estabilidad. Y esa está indudablemente articulada con la intimidad, si se ponen a pensar. Entonces, toda emoción de quiebre se activa con el sonido de este instrumento. Es como si tuviéramos un chip instalado que automáticamente nos transporta a esos tiempos en donde la vida se moldeaba así. La música continúa validando esas negociaciones. Entonces, hay un concepto de Bruno Latour, que es como mi principal teórico justamente ahora también en el doctorado, que me gusta mucho, los plugins.
que se refiere a que de alguna u otra forma, para relacionarnos en este mundo lleno de redes y conexiones, tenemos como actores instalados una serie de plugins o conjuntos de creencias y supuestos que nos ayudan a navegar en lo que es estar en sociedad. Es interesante pensar que ciertos sonidos, como lo hacíamos también la semana pasada con la trompeta, son parte de esos plugins, ¿no? De esos sistemas. Ahora bien, regresando al soundtrack, bueno, sí, es que aquí me lleva una pregunta porque esta semana escuché a un creador decir que la música, que el efecto de la música es efecto así de impactante meramente por procesos biológicos. Y a ver, esto es un error que yo cometí en la maestría, sí considero que es un error, porque claro, a ver, no hay manera de negar que cuando escuchamos música hay indudablemente procesos biológicos, fisiológicos pasando en nosotros. Pero, ¿quién ha otorgado el valor y el peso a esos procesos biológicos? ¿Quién ha dicho así se siente la angustia? ¿Sabes? O sea, todos son formaciones culturales. Eso es lo que yo creo yo. Y no quiero caer en el relativismo. Digo, sí. Ay, se me fue la palabra. Pero entonces yo creo que hay que pensar que todo lo que lo que conocemos se ha hecho válido a través de la lengua y del consenso colectivo. Entonces, ojo cuando escapen fácilmente con lo de, sí, es que la música nos hace vibrar porque pasa esto en el oído. O sea, sí, pero ¿quién le puso así? ¿Saben? ¿Quién está haciendo eso? Nada es neutral, ni siquiera los procesos biológicos, lamentablemente. Entonces, bueno, ya, nos volvemos a, sin divagar. Regresando al soundtrack, es que yo les digo así, a mí no me reten porque les gano en la divagada. Regresando al soundtrack, cambiamos repentinamente a algo que también me parece interesante señalar. En Circular Motions, escuchamos un diálogo entre dos instrumentos de la misma familia. A ver, es que yo siempre les digo a mis amigos, y esto no me dejarán mentir. A la gente que quiero les digo que en esta vida tenemos que tener claro dos cosas. Nuestra sinfonía favorita de Beethoven y nuestro clarinete favorito. Y si no tocara yo el oboe, probablemente tocaría el clarinete. Fun fact. Pero mi favorito de ellos es sin duda el bajo. Es que yo siempre he tenido un extraño magnetismo hacia los instrumentos con registro grave. Entonces, aquí el diálogo entre clarinetes es precioso. Me gusta que haga juego con la imagen en donde un sabio, en este caso Toba, le muestra a un aprendiz el cómo hacer las cosas, que sería el otro clarinete, que es un poquito de registro más, bueno, más arriba. Entonces el juego entre los mismos conceptos de la profundidad del clarinete bajo y la sencillez del clarinete soprano, es wow. Marcelo al acecho, Marcelo no se va, Marcelo sigue ahí. Entonces, hacia el final de este soundtrack tenemos específicamente en las últimas dos piezas algo que no se había presentado previamente. Y creo que esto nos trae una estructura más en que pensar. En la pieza de Long Lost Father y el cierre que lleva por el mismo nombre que la película, Remarkably Bright Creatures, escuchamos un ensamble de cuerdas en un registro muy agudo, una condensación de sensaciones agitadas, como si todo el viaje previo se condensara en un liberador final. Hoy necesito un café, perdón. Entonces, el viaje del encuentro que forma la institución de la familia se ve, según esta propuesta, así. Un juego entre sabiduría, profundidad, intimidad y liberación. Entonces, la última pieza me parece que resume y reúne todos los elementos participantes de esta declaración. Si bien la película quizá no gane muchos galardones ni menciones sobresalientes, creo que por lo menos la música nos hace cuestionarnos los elementos y sensaciones inconscientes que colocamos en la búsqueda de la vida y la familia y el cómo esta carga mucho más que una realidad, sino múltiples conexiones misteriosas, históricas y profundas, así como el océano. Ay, que me encanta. Entonces, bueno, de un soundtrack que quizá pensaron que era una película que iba a pasar y ya que hay una producción de Netflix para ver el domingo con mi familia casual, la dominguera, tiene mucho, mucho por detrás y me encanta que sean voces que usualmente no tienen como esta posición, pues estratégica, ¿no? Dentro de la industria creativa que los que están ahí no me dejan mentir que es
una selva. Entonces, bueno, esto ha sido todo. Espero que si no han visto Remarkable Creatures, pues sí, se junten el domingo, así, la dominguera. Escuchen la música, es bastante bella. Es bastante bella. Qué extraño se escucha eso, ¿no? Es muy bella. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. Ya saben, los comerciales de salida. Suscríbanse al canal si les gusta pensar la música de cine así. O suscríbanse y suscríbanse a la plataforma de audio, ya saben, su preferida para escuchar el soundtrack. Y por supuesto síganme en las redes para continuar esta conversación, decirme oye sí, oye no. Y por allá los leo. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima. Chao.